¿Qué onda? Hoy estaremos haciendo frijoles guisados. Esta clase de frijol es frijol canario. Para esto necesitarán varios vegetales. Yo les voy a mostrar los que yo tengo. Un plátano verde, tengo una papa, esta es malanga, rábano chino, una zanahoria, varios chiles semidulces de mi huerto, repollitos pequeños, tengo albahaca y romero. Y esta es la carne que voy a utilizar, que es costilla de cerdo. Cortaremos todos los vegetales, pueden cortarlo del tamaño que a ustedes más les guste. Antes de preparar esta receta, les recuerdo que los frijoles deben ponerse en agua la noche anterior. También lo pueden hacer por varias horas antes de cocinarlos. El sabor de este rábano chino es entre el sabor de la papa y la zanahoria, más o menos así puedo describirlo. Y esta es una clase de malanga muy parecida, o tal vez esta es realmente la que utilizamos en Honduras porque es moradita. Después de que corten todos los vegetales, los enjuagan. Como había mencionado anteriormente, los frijoles deben ponerse en agua. Si pueden hacerlo la noche anterior es mucho mejor. Este frijol es llamado frijol peruano, crece en las montañas de los Andes y tiene un sabor muy suave. Es rico en fibra y proteínas. Vamos a poner la carne y los frijoles en la olla de cocción y los vamos a dejar a cocinar por 1 hora o hora y media con 1 litro de agua. Le agregaremos unos 5 ajos picados. Ahora les voy a mostrar las especias. Aquí tengo el recado, el achote, sal, pimienta, comino, cúrcuma y salsa de tomate casera. Después de esa hora y media, vamos a poner todos los vegetales que picamos. Los repollitos pequeños yo los voy a poner cuando ya todo esto esté casi cocinado, porque eso se cocinan en unos minutos. La sal también se pone al final. Ahorita nomás estoy poniendo el resto de los ingredientes y de las especias, pero no la sal, porque recuerden que cuando cocinamos frijoles, la sal siempre se pone al final. Lo pondremos a cocinar a fuego alto por aproximadamente unas 2 horas y media más. Y este ya es el guiso después de 4 horas. Ahora le voy a agregar la sal y los repollitos pequeños. Estos son llamados en inglés Brussels sprouts. Solo necesitaremos cocinarlo como por unos 15 minutos más. También pueden utilizar el repollo grande, simplemente lo cortan en pedazos. Si quieren dejarlo cocinando antes de ir al trabajo, pueden hacerlo por 6 horas a fuego bajo. Poner todo en la olla simplemente y en 6 horas está listo. Después de 4 horas y media, así se ve el guiso, súper delicioso, miren. Los vegetales no se deshicieron, por eso yo los corté en pedazos más grandes y los puse a mitad de tiempo. Se pueden disfrutar con tortilla recién hecha o arroz blanco. Ahora a disfrutarlo. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. Bye bye.